Nos situamos a principios de los años 80 y es entonces cuando se produce el secuestro de Lasa y Zabala, que además en parte transcurre en Guipúzcoa. Sí. Se desarrolló en Guipúzcoa y a 500 metros del Palacio de Justicia, en el cual yo en ese momento me creía investido de autoridad como un profesional dispuesto a arreglar el mundo. Fíjate tú, esa es el escarnio, incluso para algunos jueces de instrucción o fiscales con los que yo he hablado posteriormente, es eso mismo. Creerte que hay cosas que, en fin, que hay que hacerlas de una determinada manera y en tu misma ciudad, en otro edificio público, a no tanta distancia, está ocurriendo esto otro, que es exactamente lo contrario de lo que seguramente teníamos en mente o como ideal, al menos algunas personas. Terminas dándote cuenta de que lo que dijo Amnistía Internacional hace años en el tema de la tortura, es que la humanidad se divide en dos partes, al 50%, que son los que no se lo pueden creer y los que no se lo quieren creer. La mitad de la humanidad, o los ciudadanos, o dependería a quién lea incluso esta entrevista, podría pensar, bueno, no es posible que hagan un nudo en una toalla, la empapen con agua para golpear en la espalda a otra persona, teniendo un montón de porras reglamentarias. ¿Para qué vas a perder el tiempo en eso? O sea, la mitad no se lo podrían creer. Pero la otra mitad, que saben que eso sí es absolutamente así seguro, no se lo quieren creer. Y claro, enseguida me di cuenta que Barrio Nuevo es de los que no se lo querían creer. Es tan la vulgaridad, o sea, es tan insultante cuando nosotros escuchamos eso mismo aquí, ¿no? Que a veces se trataba de hacer la defensa del supuestamente torturador y diciendo, no, mentira. En realidad nosotros todos los días les decimos que se duchen y entonces se resbalan. O sea, era casi, me parece como incomprensible cómo se podía ser tan vulgar a la hora de diseñar una manera para dar explicación a algunas de las lesiones con ese argumento de que se ha resbalado al entrar en la ducha. Bastaría recordar que un día precisamente fuimos a ver las duchas y en una de las entradas de la ducha había un sistema con un balancín. Bueno, en realidad se desmontó hasta el marco de la puerta, porque en el marco de la puerta había unos ganchos colocados para colocar una barra para hacer la bañera con una tabla. Los detenidos estaban siendo atados a una especie de tabla, envueltos con una manta, se les colocaba sobre esa barra y se les hacía la bañera sobre un caldero que había en el plato de la ducha, más o menos, ¿no? Bueno, ese dispositivo lo llegamos a ver. El juez ordenó desmontarlo. Baste recordar un ejemplo que no tiene que ver con las torturas, pero que yo lo utilizo, sobre todo cuando hay gente que enseguida te dicen que todo esto está planificado estratégicamente, pues por ETA y no sé qué y tal. Cuando digo sí, pongamos el ejemplo de la mujer brasileña violada en una comisaría de Bilbao hace unos pocos años, cuando resulta que los hechos están acreditados, los hechos están probados. En una comisaría, en el centro de la ciudad de Bilbao, una mujer brasileña es violada. Y resulta que ahora no sabemos quién la ha violado. Que ha ocurrido es seguro. Y las resoluciones judiciales van por el camino de decir que, aunque eso ha ocurrido, entre unas horas concretas de unos días concretos, lamentablemente no sabemos quién de los que estaban en la institución ha sido el violador. Bueno, si no lo sabemos será porque los demás le encubran. Y esto lo más no lo puedo comprender. No habiendo sido todos, algunos se deben estar callando, luego son encubridores, porque no puede ser que no se sepa, porque no había 1000 personas en esa comisaría, hay un grupo concreto. Entonces a mí esto me hace perder hasta la calma cuando lo utilizo incluso como ejemplo para decir, pero ¿cómo es posible? Sí, yo por ejemplo tengo que decir que hace años me impresionaba mucho a unos programas de la televisión francesa donde militares franceses explicaban lo que ellos hicieron en Argelia. Y lo explicaban diciendo que les tocó hacerlo, que así estaban dadas las órdenes, que fue terrible pero que no quedó otro remedio, en fin, tenía su explicación. Yo estoy por ver que eso ocurra entre nosotros. Siempre me pregunto que quizás alguien algún día, quizás diga lo que sabe porque estaba al lado. Claro, seguramente no van a ser los propios responsables, pero otros que han escuchado, que han visto, porque los escondites dentro de las sedes policiales a veces existen, pero tampoco son tan lejanos como para poder haber tenido noticia incluso de que este grupo, estas personas, aquel mira lo que le ha pasado, uy, este cómo sale. Yo a veces creo que igual algún día tendremos alguna noticia de esto.
Yo no sé si servirá para enjuiciarles o no. Ahí sospecho que no. Pero lo que sí creo es en la necesidad de hacer una investigación, como se hace en todos los lugares del mundo, que es en ausencia de una verdad oficial respecto al tema del que estamos hablando. Esta verdad oficial no existe porque los poderes no han querido investigarla. Pongamos en marcha otros procedimientos que son tan válidos como los judicializados, estoy hablando de las comisiones sobre la verdad, que yo creo que cada vez estamos más cerca de plantearlos. Es más, creo que desde el gobierno vasco actual existen algunas iniciativas que están empezando a pensar en este tema. Las proporciones del daño producido por el camino de los malos tratos, abusos policiales, torturas y todo son importantes y no se pueden negar, no se pueden seguir escondiendo, porque nos han afectado a muchos de un modo u otro y existe metodología para rescatar esa información. Y creo que eso se va a poder empezar a hacer sin mucho más retraso. En Chile se hizo, y así hay información, pues yo no recuerdo ahora mismo el informe oficial que hay, tiene información de 16.000 personas o más. Alguien podrá decir, sí, pues hay un caso que es mentira. Muy bien, pues entonces son solo 15.999, ¿verdad? Pero eso se fue recogiendo y es oficial esa información en Chile. Fue validada por los poderes públicos. Y en todo este asunto yo reivindico la memoria de Nemesio Chaniz. Nemesio Chaniz, sacerdote, perseguido por la propia policía, que era capaz de felicitar las Pascuas al gobernador civil de Guipúzcoa, todas las Navidades, e interesarse por su familia, haciéndole ver que ambos dos pertenecían a la misma idea católica y cristiana. Y en aquellas cartas que hoy día se conocen, que enviaban Navidades, después de expresarse muy educadamente, en un punto de aparte decía, ahora vamos a hablar del otro. Y al hablar del otro lo decía con la misma seriedad con la que yo te he dicho la anterior, que tiene que ver con la catequesis y que tiene que ver con la escolaridad de tus hijos. Y ahora yo quiero hablarte de otras cosas que están ocurriendo en el edificio donde tú vives, ahí abajo. Y que seguramente está en tus manos que esto no se repita. Y no puedes negarme que esto no sea verdad, porque yo también he hablado con esos detenidos y con sus familiares y sé que una cosa y la otra son tan verdad. Y entonces esa forma de plantearlo, ¿no? Si queremos un poco idílica, yo creo que puede llegar el momento en que aquí también se dé, con algunas personas que empiecen a explicar lo que ellos supieron, vieron o escucharon al día siguiente que ocurrieron algunos de los hechos que nunca se han esclarecido. Por cierto, que sentar la verdad respecto a toda esta historia va a ser muy difícil porque precisamente no existen las investigaciones. O sea, es decir, que hay una parte del relato que tenemos que hacer que es muy complicado porque no se han investigado los hechos.